Hola, paz de Cristo. Damos gracias a Dios porque un domingo más estamos transmitiendo desde aquí el servicio en la zona centro. También tenemos en La Draga, Mipalta, Tlaltenco, diferentes zonas donde estamos continuamente o simultáneamente alabando y glorificando a Dios, y ahí desde su casa también, los que están nos viendo en vivo y también los que posteriormente nos están mirando. Esperamos en Dios que este mensaje sea de bendición para sus vidas, que este mensaje sea ese alimento. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de boca de Dios. Y para nosotros es un gusto que cada uno de ustedes nos estén mirando. Nos gozamos juntamente con ustedes y damos gracias a Dios. Pero sin más demora vamos a entrar al mensaje en esta mañana. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Lucas. Dice así San Lucas 10:27. Dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Los voy a invitar a que hagamos una oración ahí donde se encuentran. Aquí también vamos a hacer una oración y vamos a pedir a nuestro Padre que añada el mensaje en esta hora para que sea de bendición y no sea palabra de hombre. Pues vamos a orar, amén. Vamos a orar todos. Damos las gracias a Dios y vamos a pedir a Dios que Él añada en esta hora mensaje. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por la vida que nos prestas. Te damos las gracias, Señor, por la vida que nos das. Te pedimos, Señor, que añadas palabra al mensaje en esta hora, para que aquí los que estamos presentes y también cada uno, Señor, de los que nos están oyendo, reciban esa palabra, sea de bendición para su mente, sea de bendición para su alma, su corazón. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos ministre y en cualquier circunstancia, Señor, podamos alimentar nuestra alma, podamos crecer y nuestra fe siga en aumento día con día. En el nombre de Jesucristo, amén. Dice la Escritura, ahora vamos a entrar a lo que es el mensaje. Dice el libro de San Lucas 10:27. Jesús de Nazaret viene y predica en las aldeas. Jesús de Nazaret viene y comienza a enseñar el mensaje de salvación. Pero encontramos que antes de que viniera Jesús había 10 mandamientos. Y dentro de esos 10 mandamientos recordamos algunos. No matarás, honra a tu padre y a tu madre, dice la Escritura, guarda el día de reposo, el Señor tu Dios uno es, no harás imágenes, etc. Pero cuando llega Jesús de Nazaret a la tierra, le dicen: maestro, ¿qué es la ley que debemos de seguir? Y dice Jesús de Nazaret que Él le resumió en 2 mandamientos toda la ley. No la quitó, la resumió y dijo que en estos mandamientos la ley se iba a cumplir. Y el primero es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Entendemos que cualquiera de nosotros, o de los que nos están mirando, o de los que estamos aquí, podemos decir que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque le cantamos, porque le buscamos, porque creemos en Él, porque hemos mirado su amor, porque vemos lo que hizo en la cruz por nosotros. Entonces el amor de Dios es tan grande que lo comparte con nosotros, y también nosotros podemos amar a Dios de esa manera. Nos dice la Escritura que Jesús le dijo: ¿debes amar a quién? A Dios. La pregunta es: ¿amamos a Dios? Y ya de ahí cualquiera de nosotros en nuestra mente nos preguntaremos o nos responderemos: no, yo sí amo a Dios. ¿Por qué amo a Dios? Porque lo busco, porque oro, porque me esfuerzo, porque en el momento difícil sigo creyendo en Él. Amo a Dios porque Él es grande, porque Él dio la vida por mí en la cruz del Calvario. Amo a Dios porque me da la vida, me da trabajo. Amo a Dios porque me ayuda a mis hijos, mi familia, mi casa. Y si en nuestra mente podemos decir que amamos a Dios, es bueno, porque entonces ya estamos cumpliendo uno de los mandamientos principales que mandó Jesús, que es: amarás a Dios con todo tu mente. Se está generalizando con todo tu ser, con toda tu alma, con todo lo que tú eres. Vas a amar y glorificar a Dios. Y eso es. Y el que ya está cumpliendo este mandamiento ya está agradando a Dios. Pero quiero en esta hora
que entendamos que eso no lo es todo. Amar a Dios no lo es todo. Para amar a Dios de una manera completa, y alguien puede decir, ¿cómo que amar a Dios no lo es todo? Como que entra una confusión. Entonces, ¿qué más tengo que hacer aparte de amar a Dios? Y Jesús de Nazaret dijo en ese mismo texto que leíamos, en el de Lucas 27, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿amamos a Dios? Sí, gloria a Dios. ¿Pero amamos también a nuestro prójimo? ¿O solo amamos a Dios? Porque no es lo mismo. Dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo su ser. Pero ¿amas a tu prójimo? Y vamos a leer una parábola que Jesús de Nazaret dio para entender este contexto de otra manera. Y vamos a leer ahí mismo en el libro de Lucas 10:29. Dice así: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Dice la Escritura, vamos a entender este contexto y esta parábola. Jesús de Nazaret sabía que había en la actualidad y en ese momento quienes amaban a Dios, porque guardaban los mandamientos, porque alababan a Dios, porque se esforzaban por buscar a Dios y cantaban a Dios. Y todo lo que era para Dios, ellos se esforzaban. Pero Jesús de Nazaret les dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Jesús da estos 2 principales mandamientos, no dio una parábola de cómo amar a Dios. Quiero que entendamos esto. No dio una parábola de cómo amar a Dios. Dio una parábola de cómo debo de amar al prójimo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la gente ya preparaba su corazón para amar a Dios. Dijo, no es necesario, y no dio esa parábola para amar a Dios, pero sí entendió que había gente que amaba a Dios pero no amaba a su prójimo, que son 2 cosas diferentes. Entonces Jesús dice, mira, a tu prójimo, y había un hombre que quiso justificarse, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? También entrando este hombre, le dijo Jesús, mira, tú quieres amar a Dios, es bueno. ¿Quieres buscar a Dios? ¿Quieres que cuando estaba la iglesia ibas a la iglesia? Cuando toda la pandemia pase, ir a la iglesia, o hacer oración, o leer la Biblia, o decir yo lo que es para Dios voy a estar ahí. Pero si alguien te dice, ¿vas a hacer algo por tu prójimo? Ay, no. Bueno, sí, si me cae bien, sí. Si no me cae bien, no. O lo voy a pensar. Jesús de Nazaret entendió el corazón de este hombre que le hizo la pregunta y le dijo, amar a tu prójimo es lo siguiente. Y le da una parábola donde vemos a un sacerdote. Dice, había de camino un peregrino, y este peregrino iba caminando y de repente aparece un ladrón, lo golpea y lo saquea, o sea, le roba lo que tiene. Vemos 2 escenas, le roba lo que tiene y lo golpea. No es lo mismo decir, ay, solo me quitó mis cosas y ya, pero no. O decir, me golpeó, pero me dejó pues mi dinero, me dejó lo del pan. No, dice la Escritura
que lo golpeó y también le quitó lo que tenía. ¿Y qué hizo? Lo dejó tirado y se fue. Entonces, estando tirado, dice la escritura que pasó un sacerdote. Un sacerdote en la Biblia es aquel que se dedicaba plenamente a lo que es el tabernáculo, plenamente a lo que era el santuario, lo que hoy en día es un templo. Él se dedicaba a hacer sacrificios para el pueblo, para el perdón de los pecados. Tenía una vestimenta especial, tenía que guardar los 10 mandamientos, tenían que estar plenamente al servicio de la obra y al servicio del pueblo y al servicio de Dios. El sacerdote era la figura que se consideraba un representante de Dios entre el pueblo. Alguien que pudiéramos decir que debería de ser misericordioso, alguien que pudiéramos decir que debería de dar el ejemplo, porque no es lo mismo decir una cosa y hacer otra. Tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces pasa el sacerdote, que es el que se hacía cargo de que cuando traían un cordero para un sacrificio y quemaban al cordero, tenía que llegar para el perdón y la expiación de los pecados. Entonces el sacerdote, esta era su labor y tenía que estar guardado para Dios, porque aun si el sacerdote pecaba a Dios y entraba al lugar santísimo, caía muerto. Eso lo vimos en los primeros mensajes que estuvimos transmitiéndolo. Entonces dice la escritura que caían muertos por un pecado que se hallara y tenían que sacarlos. Entonces el sacerdote, en resumen, tenía que guardarse en santidad, tenía que buscar ¿a quién? A Dios. Pero cuando el sacerdote pasa por el camino y ve al peregrino, dice la escritura que lo pasó por alto. ¿Qué entendemos esto? Que no lo ayudó. Tenía, claro, el sacerdote tenía las posibilidades. Tan solo sus vestimentas, tan solo todo lo que tenía la posibilidad de ayudar al peregrino, pero lo miró y hizo como si no lo mirara y se siguió de largo. El sacerdote amaba a Dios. Alguien pudiera decir, o usted o cualquiera de nosotros pudiera pensar, claro, ama a Dios. Pero ¿amó a su prójimo? No amó a su prójimo. Entonces Jesús de Nazaret estaba diciendo, no es suficiente. A veces solo decimos amar a Dios, pero no amamos al prójimo. Y si no amo al prójimo, entonces también no estoy amando a Dios, porque Dios nos ama a todos. Dice la escritura que también pasó un levita. Un levita tenía en la Biblia casi la misma función que el sacerdote, solamente que él no estaba obligado a estar ahí en el templo todo el tiempo. La tribu de Leví, que es donde pertenecen los levitas, y de Aarón, de la familia de Aarón, pertenecían todos los que son los sacerdotes. Un sacerdote solamente era por familia. Nacía el hijo de Aarón, el nieto de Aarón, y así iban heredando el sacerdocio. Y los levitas eran descendientes de la tribu de Leví. Pero los levitas, su función era estar asistiendo al sacerdote. Hoy en día, tomamos a alguien que canta como un levita. Entonces, cuando tomamos a alguien que canta como un levita, estamos dando parte de lo que es un levita, pero bíblicamente no era solamente un cantor o alguien que tocaba. La escritura marca y en la ley que un levita hacía también en ocasiones las funciones que un sacerdote. ¿Quién cargaba el arca también? También los levitas podían cargar el arca. Los levitas, cuando eran encomendados por Dios o el sacerdote, podían hacer el sacrificio. Podían también explicar la palabra. Los levitas también eran considerados como alguien que ayudaba con las labores del sacerdocio, solo que no tenían que estar obligatoriamente todo el tiempo ahí. Cuando se les llamaba o se les requería, entonces el levita iba y se presentaba. Ya después el levita también tomó la función de lo que eran los instrumentos y el canto, que es lo que hoy en día, por eso a alguien que está en la alabanza se le considera levita, porque después los levitas tomaron esa función también, pero no comenzaron con esa función. Entonces un levita, alguien que canta a Dios, o alguien que también sirve a Dios, alguien que también hace algo para Dios. Dice la escritura que cuando pasó este levita,
que un levita de igual manera tenía que estar consagrado, de igual manera tenía que estarse guardando para Dios. Alguien que dijera, ay, le canta a Dios, qué bonito, adora a Dios muy bien, pero cuando miró y también pasó por el camino y miró a quien estaba herido, dice la escritura que ¿qué fue lo que hizo? Se pasó de largo. De que ni el sacerdote ni el levita lo ayudaron. Alguien que también hoy en día usted podría decir, ay, yo conozco a quien busca a Dios y ama a Dios, pero no puede ver al otro, a su vecino, porque está enojado. No puede ver a su hijo, a su papá, a su mamá, porque está enojado. Entonces ama a Dios, pero no ama a su prójimo. Sigamos, dice la escritura, vamos a mostrar otra imagen, que entonces pasó un samaritano. ¿Qué quiero que entendamos? Era alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, que no tenía las enseñanzas de la ley de Dios. Conocían, sabían de ellas, habían escuchado de los profetas. Y cuando este hombre, sin tener obligación, sin tener rango, sin tener nombramiento, sin tener algún compromiso de ayudar a quien estaba en el suelo, dice la escritura que cuando pasó y lo miró, lo ayudó, lo vendó, le curó sus heridas, le puso aceite, lo levantó, y no solo eso, lo llevó a un lugar a que comiera y le dejó pagado comida, y dijo que lo que todavía él ocupara, él iba a regresar después y lo iba a pagar. Y él, dice la escritura, fue movido a misericordia, no a lástima, porque no es lo mismo lástima que misericordia. Misericordia es cuando alguien es conmovido en su corazón a querer ayudar a alguien porque lo quiere. Misericordia es amor. Dice la Biblia que Dios, de su misericordia nació el ¿qué? El amor. Cuando uno en la familia, ¿qué es la misericordia? Cuando en la familia el hijo se porta mal, y aun cuando se porta mal y lo regañan, con todo y eso, le da un vaso de agua o le dice, vente a comer. Todo regañado, ahí casi llorando, pero está haciendo acto de ¿qué? De misericordia, porque la misericordia es amor. Y fue lo que hizo este varón. Dijo, lo miró con ojos de misericordia, y en ese momento lo ayudó y comenzó a amar a su prójimo. ¿Quién es su prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Primeramente la familia es nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque son los que tenemos, es el próximo. El prójimo es el próximo, el más cercano. Los más cercanos, ¿quiénes son? La familia. De ahí de la familia, sus amigos, conocidos, hermanos en Cristo, y aún amistades que alguien pudiera tener, o aún si no son amistades, alguien que usted conozca, que en algún momento es cercano a usted, pero usted lo conoce, no tiene mucha relación, pero es cercano, entonces ese es un prójimo. Lo dice la escritura que fue conmovido, y ¿qué fue lo que hizo? Lo ayudó. 3 personajes: sacerdote, levita y uno que no era ni judío. Entonces dice la escritura que de los 2 que amaban a Dios, no lo ayudaron. Y el que no tenía ni nombramiento fue, ¿y qué fue lo que hizo? Ayudó, lo vendó y todavía le dio alimento. Dice la escritura, 1 de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan, el apóstol Juan es considerado como el apóstol amado de los 12 apóstoles. Siempre estaba ahí con Jesús. Él amaba mucho a Jesús de Nazaret estando aquí. Tanto que cuando Jesús de Nazaret va a subir al cielo, le dicen los apóstoles, ¿qué vamos a hacer con Juan? Si tú te vas, él míralo, te ama mucho y ni sabemos qué vamos a hacer con él. Y le dijo Jesús, déjenlo,
Porque si yo quiero, lo dejo hasta que yo venga. Entonces, cállate. Si lo hubiera dejado ya tendría 2020 años de vida. Porque así Jesús de Nazaret era el apóstol, y de los 12 apóstoles fue el único que no murió asesinado. Fue el único que llegó a la vejez y murió de vejez. De todos los apóstoles fue el único que llegó a su vejez y murió de su vejez. Era el apóstol amado porque amaba ¿a quién? A Dios, pero también amaba a los demás. Porque alguien pudiera decir, ay, solo amaba a Dios. No, él mismo escribió en la carta de 1 de Juan 3:11, porque este es el principal, uno de los principales del primer mandamiento que enseñamos desde un principio, junto con el de amarás a tu Dios, que nos amemos unos a otros. Nos está diciendo que es algo que tenemos que hacer. ¿Por qué porque es un mandamiento? Porque es algo que Dios nos manda a hacer. Pero cuando no nos pregunta, ay, si quieres amar a tu hermano, piénsalo. Yo te lo doy de opción. Piensa si lo quieres amar. No, dice, ama a tu hermano. ¿Por qué no nos da como un mandamiento? Porque Jesús sabía que todos somos diferentes, cada quien tenemos un pensamiento y alguien tal vez le iba a hacer algo, lo iba a ofender o lo iba a lastimar, que iba a querer ya no amarlo. Y entonces como ya no iba a querer amarlo, ay, no, él me cae mal. Y dice la escritura, ama a tu prójimo. No, pero es bien enojón. Ámalo. Me ofendió. Ámalo. Es un pecador. ¿Cómo lo ves? Mira, ni hace esto, ni ora. Es un pecador. Ama a tu prójimo. ¿Cómo puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo? Amar no implica si está bien o está mal, si hace las cosas bien o se hace las cosas mal. A veces nos ponemos en el trono de Dios y no, él está mal y hay que juzgarlo, hay que hacerle esto, lo otro. Oye, pero hay que amarlo. En una ocasión Jesús llega a una aldea y cuando llega a esa aldea comienzan los apóstoles, mira Señor, son así, son de esta manera, manda que caiga fuego del cielo y que se mueran. Ya habían escuchado del profeta Elías, que él sí oró que cayera el fuego, pero les dijo Jesús, yo no soy Elías, yo no vengo a matar a nadie, calmados, yo vine a dar vida, no a quitarla. Y aún los apóstoles llegaron a ese punto donde llegaron a una cercanía con Dios y a una santidad, donde en esa santidad se pierde el camino y se pierde el amor al pecador, se pierde el amor a los demás, se pierde el amor a quien te ofende, y entonces decidimos amar por emoción. Y amar por emoción es cuando yo amo a alguien porque me cae bien, y si no me cae bien no lo amo. Ayudo a alguien porque me cae bien, y si no me cae bien no lo ayudo. Ayudo al que se porta bien porque se porta bien, pero no ayudo al que está en pecado porque está en pecado. Entonces nos ponemos en un juicio que ni Dios toma a hacer, porque Dios le da y Dios bendice tanto justos como injustos, ya que el que quiere amar y agradar a Dios va a vivir en santidad. Pero a nosotros no nos toca juzgar, le toca juzgar a Dios. A nosotros no nos toca señalar o decidir si amamos o no amamos. Dice la Escritura que nos amemos unos a otros. Es algo que la Escritura nos está marcando a hacer. Si alguien dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, entonces no está amando a Dios de todo corazón. Porque dice la Biblia que Dios es amor, y el que vive en Dios, Dios en él. O sea, el que tiene a Dios en su corazón va a amar a su prójimo con toda facilidad. Pero el que no lo tiene, entonces va a dejar de amar a alguien más. Y hay que amar a Dios en cualquier circunstancia. Muchos decimos amar a Dios, pero poco amamos a los demás. Y amamos a Dios, pero no amo a mi prójimo. Y amo a Dios y por Dios hago lo que sea, pero por mi prójimo la pienso. Si me cae bien, sí. Si no me cae bien,
No. Entonces eso no es amor. Dice la Biblia, el amor es sufrido, benigno, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo aguanta. El amor nunca deja de ser. Cuando alguien ama, cuando amamos de corazón, vamos a ¿qué? A ayudar. Pero hay que ayudar sin mirar a quién. Repito, hay que ayudar sin mirar a quién. Jesús tenía sus 12 apóstoles. Y con los 12 estaba y con los 12 convivía. Y sabía que uno de ellos lo iba a entregar. Judas. Y aún con él partió el pan. Y aún a él le lavó los pies. Y no dijo, a ver, no, Judas, ya me vio como dinero, no le lavo porque me va a entregar. Sí me vio como signo de pesos. Ya lo sabía Jesús desde un principio, ya sabía que él iba a entregar. Pero ¿qué dijo? Yo le lavo los pies a ¿quiénes? A los 12. Él demostró su humildad con el pecador y con el que no era pecador. ¿Y qué hacemos hoy en día? No, él habla mal de mí, él no. Él no le lavo los pies, él no lo bendigo, él no lo ayudo. Entonces nos queremos hacer más que Dios, porque ni Dios fue así. Ni Dios tomó esas acciones. Jesús amó, Jesús perdonó, Jesús tuvo paciencia, Jesús tuvo misericordia. Eso fue lo que Jesús de Nazaret nos enseñó. Amar a Dios en cualquier momento y amar a nuestro prójimo en cualquier momento también. Eso no implica en que acciones haya hecho. Lo que implica es que usted y nosotros debemos de marcar la diferencia. Debemos de ser más como Jesús. Cuando Jesús dio de comer a más de 5,000 personas, no preguntó cómo era cada quien. Solo miró que tenían hambre. Y dijo Jesús, ¿tienen hambre? Voy a apoyarles. Es lo que hoy en día debemos de seguir de ejemplo. Dice la Escritura, Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Qué es amar al prójimo? Ayudarlo cuando más lo necesita, si tiene uno la posibilidad de ayudarlo. El proverbio es sabio, porque uno no va a dar lo que uno no tiene. Por eso el proverbio dice, si tienes la posibilidad, entonces hazlo, para que entonces nadie diga, ay, es que yo no puedo. No, el proverbio nos marca sabiduría. Por eso los proverbios son sabiduría. Dice, de ayudar. Eso es amar. Ayudarnos los unos a los otros. Estamos viviendo una crisis mundial, una pandemia mundial, donde afecta de enfermedad, pero también afecta a unos más que a otros. ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Ayudar, si entra de las posibilidades, ayudar a su prójimo. Si entra en las posibilidades, ayudar a que usted tenga cerca su familia, sus amigos, aún su vecino, porque en esto vamos a demostrar no solo que amamos a Dios, sino también que nos amamos los unos a los otros. Eso es lo que se demuestra. Ya se comienza a demostrar la solidaridad en la sociedad, en el mundo, donde el que tiene más puede ayudar al que está siendo más afectado en esta crisis. Entonces es ahí donde debemos de la iglesia, como ejemplo de Cristo, dar a demostrar eso. No solo decir amo a Dios, sino decir también amo a mi prójimo. Y no enfocarnos y ponernos en el señalamiento de decir, voy a ayudar a mi vecino, pero solo al que me cae bien. Porque el que me cae mal me tira la basura enfrente y a ese no. Así que se le dé el virus y se muera de hambre, porque no, es bien pecador, no sabe usted, no, es bien pecador, que Dios lo ayude porque yo no. Y entonces, ¿dónde queda el amor de los unos a los otros? En tiempos difíciles es donde debemos demostrar que amamos a Dios y que nos amamos también los unos a los otros. Y es la invitación que hoy quiero hacer a todos los que nos están escuchando. Si, como dice el proverbio, si hay la posibilidad,
aunque no sea cristiano, debemos ir y ayudar al que podamos. Porque eso vamos a demostrar y eso es lo que Jesús va a mirar. Nuestras acciones, de cómo lo amamos a Él y también de cómo amamos los unos a los otros. Claro, como dice el proverbio, si tuvieran la posibilidad. Si se puede hacer de la misma manera. Valga la redundancia. Si se puede hacer. Si no es posible, no se preocupe. Queda en el que usted tiene la disposición. Entonces lo que usted puede hacer, si no tiene los recursos, es orar. Pedro y Juan, en una ocasión, y yendo al templo a orar, miraron a un cojo. Y estando este cojo ahí, pidiéndole una limosna a Pedro y Juan, y les alza la mano y les pide una moneda, y Pedro y Juan no llevaban dinero. Y le dijeron: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tenemos, te damos. Y lo miraron a los ojos, y en ese momento le dijeron: en el nombre de Jesús quedas sano. Y lo levantan, y el cojo se para brincando y entra al templo brincando, porque no podía entrar al templo siendo cojo. Después usted puede leer un poco de la ley, por qué no podía entrar al templo. Eso que le quede tarea. Entonces, brincando quedó sano y pudo entrar al templo. Yo creo que la plata que le pudo haber dado Pedro y Juan no tenía valor con la sanidad que él tenía de haber sido cojo desde el nacimiento. Entonces la oración de la iglesia también puede hacer mucho. La iglesia está para orar y ayudar. Esa es la función que Jesús nos ha dejado. Y si no tengo los recursos, entonces hago oración. Y si tengo las dos maneras, entonces hago las dos maneras. Pero algo tenemos que hacer como iglesia en medio de esta crisis. O sea, no me puedo quedar sin hacer nada. Algo se tiene que hacer. El tiempo está pasando, los días están pasando. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos siendo luz? ¿Estamos marcando la diferencia? ¿O solo estamos esperando a que todo esto pase y salir en continuidad? Estamos viviendo algo profético, estamos viviendo algo que la Biblia marca, una oportunidad para que la gente vea que la iglesia es luz, que la iglesia es palabra, que la iglesia es poder, que la iglesia es extender. Es el momento de que como iglesia se marque la diferencia y demostremos lo que la Biblia enseña: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Llevarlo de todas las maneras que nos sea posible. Desde si es en un recurso y si no es en un recurso, hasta que lo lleve en su oración o en el ayuno que usted haga. Y ore por él y bendígalo. No, nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, cristianos, no estamos para señalar a quién sí y a quién no por sus acciones, si eso no es pecador, porque eso no hizo Jesús. Estamos para ser luz, estamos para ser de bendición, estamos para marcar la diferencia y ser más como Jesús. Levante su oración de su casa. Si usted no sale de su casa, ahí esté orando por todos sus vecinos. Ahí usted esté orando por todos sus amigos, esté orando por su familia. Si usted todavía tiene la bendición y sale a trabajar, Dios lo va a cuidar. No se preocupe, pero también vea poder, si tiene la posibilidad, ayudar a alguien que usted se vaya encontrando. Porque esto es ser y marcar la diferencia como iglesia, como hijos y seguidores de Cristo. Y si usted mismo está padeciendo y usted está necesitando, vamos a hacer una oración para que sea Dios el que mueva la mano ahí en su lugar, para que sea Dios el que haga milagros en su casa. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero estamos también viendo testimonios donde Dios está supliendo, donde Dios está ayudando, porque aún en medio de la crisis Dios no deja su iglesia, pero su iglesia tiene que estar en continua oración, en continua búsqueda. Levante su altar familiar y busquemos a Cristo. Vamos a hacer una oración. Vamos a concluir el mensaje del día de hoy. Yo espero que haya sido de bendición. Yo espero que algo podamos tomar que sea de bendición para cada uno de nosotros y que seamos ejemplo. ¿Por qué la iglesia primitiva creció espontáneamente?
Porque dice la Biblia que demostraban ese amor los unos a los otros. Pero no ese amor solo a Dios, sino ese amor entre hermanos. Ese amor entre fraternidades, donde se buscaba la santidad, donde se buscaba el bien. Juan, no es casualidad que el apóstol, amado así considerado, nos dejara el texto de que nos amemos los unos a los otros. No es casualidad. Si lo dejó es porque él sabía que el amor necesitaba demostrarse. Repito, el amor se demuestra. No, cuando están las parejas o están los novios, le lleva las flores y le demuestra que lo ama. Le gusten o no le gusten, ahí se las lleva. Le demuestra, hace un sacrificio. ¿Estoy demostrando que amo a mi prójimo? ¿Estoy demostrando que amo a Dios? ¿O solo estoy empezando a ser un fariseo que señala a quién sí y a quién no? Y dejo pasar la oportunidad en la que el mundo está para que la iglesia sea luz. Marquemos la diferencia, iglesia. Seamos diferentes. Demostremos luz desde nuestra oración hasta nuestra actitud y demostremos misericordia, porque el único que es juez es Dios, y el único al que se le va a dar cuentas es a Dios, no a los hombres, es Dios. Entonces busquemos, cada quien busque su santidad, busque agradar a Dios y ayúdese a mirar a quién, y ámese los unos a los otros, porque en esto se demuestra el resumen de los mandamientos, y dice que el cumplimiento de la ley está en el resumen de estos mandamientos. Porque el que ama a su prójimo obviamente va a honrar a su padre y a su madre. Y el que ama a su amigo no va a codiciar nada de su amigo. Y el que ama a su prójimo no va a ir y le va a robar. Por eso es el resumen, el amor en el prójimo y el amor hacia Dios. Porque todos los mandamientos implican amar. Repito, los mandamientos implican amar. Y si alguien no ama, obviamente no va a respetar ni al padre ni a la madre. Si alguien no ama, obviamente va a ir y despojar a alguien de los demás que no es de él. Obviamente, si alguien no ama, va a hasta codiciar lo de su prójimo, porque no ama. Pero si ama a su prójimo y ama a Dios, va a cumplir con todos los mandamientos en dos resumidos. Vamos a hacer oración. Vamos a hacer oración todos los que estamos acá. Vamos a hacer oración por cada uno de ustedes. Vamos a hacer oración por sus familias. Vamos a orar a Dios que en estos momentos de difíciles, crisis, para unos más sencillos que para otros, no todos con las mismas posibilidades, pero todos con un Dios y todos en la fe, donde empecemos a marcar la diferencia como iglesia. Vamos a pedir a Dios que bendiga su trabajo, que no le haga falta el alimento. Tome la palabra de fe. Igual bendiga a alguien. Igual bendiga a las familias. Bendiga a la iglesia. Bendiga a sus amigos. Bendiga a su familia. Bendiga a sus vecinos. Es el tiempo de que nos amemos. No podemos endurecernos. Necesitamos amar. Voy a invitar que cierre sus ojos ahí donde usted está para no distraerse. Que tome unos minutos y hagamos esta oración y reciba la bendición. Oremos. Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por ese amor tan grande que demostraste en la cruz. Un amor tan grande que mueve montañas. Un amor tan grande que ha movido el mundo entero. Millones de corazones, millones de personas. Donde en medio de esta crisis debe ser demostrado el amor de la iglesia. Te pido por cada familia que nos está oyendo. Líbralos de enfermedades. Líbralos de todo mal. Líbralos de cualquier circunstancia y de cualquier peligro. Te pido que proveas el alimento en su mesa, que proveas el alimento en su casa, que proveas el pan de cada día. Te pido, Padre, que tú los ayudes. Te pido que no les haga falta a tu iglesia, y al que tiene la posibilidad de ayudar a los demás, que tú muevas su corazón. Padre, es el tiempo, Señor, de cumplir con estos mandamientos, Señor. Aún, Padre, que se demuestre el amor en medio y en tiempos difíciles y en tiempos de crisis, porque el amor
todo lo puedes, Señor. Si la iglesia se ama, Señor, saldrá adelante y Padre, será de bendición donde quiera que esté. Te pido, Señor, yo desato bendición sobre esos hogares, Padre, que están en necesidad. En el nombre de Jesucristo, a partir de ahora, esta semana, Señor, comienzas a mover tu mano poderosa. Gracias te damos, Señor, porque creemos en ti, creemos en tu amor, Señor. Y Padre, ayúdanos a amarnos los unos a los otros en el amor de Cristo que tú has puesto en cada corazón. Gracias que nos reúnes una vez más. Gracias por cada uno de los que, Padre, están escuchando este mensaje. Que sea de bendición, que se quede en nuestra mente y se quede en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Vamos a dejarles esta alabanza, escúchela, espero que sea de bendición, la vamos a repetir y con esta alabanza pues quedamos despedidos de esta transmisión. Los seguimos esperando el siguiente domingo a través de las redes sociales, el Facebook, el YouTube. También entre semanas se van a estar subiendo mensajes para que usted se alimente. No debe dejar la palabra de Dios en ningún momento. Alimente su corazón, no deje la oración, no deje el ayuno, no deje la consagración. Tenga fe, no tenga miedo, sigamos adelante. Escuche esta alabanza, escuche este cántico, que sea de bendición. Lo regresamos y con este himno espero que sea de bendición para usted y que Dios siga ayudando a su casa y su familia. Nos da gusto que nos sigan, nos da gusto que nos escuchen. Reciban un saludo de cada uno de los que estamos aquí presentes. Que Dios los bendiga.